Dios les bendiga. Vamos a leer en el libro de los Hechos y quiero hacer hincapié hoy de un cierto personaje y una pared con la que este personaje chocó en su vida ministerial, en su vida espiritual, algo que casi se traga su vida entera. Y quiero hacer un hincapié y traer a la misma vez un tipo de advertencia a esta batalla. Vamos a ir primero al libro de los Hechos, capítulo 13. Hechos, capítulo 13. Y en Hechos 13 vamos a encontrar una pequeña nota histórica acerca de algo que pasó en este lugar, en Hechos 13 y el versículo 13. 13, Hechos 13. Habiendo zarpado de Pafos, Pablo y sus compañeros arribaron a Pergue de Panfilia. Pero Juan, apartándose de ellos, volvió a Jerusalén. Ese es el lugar en Panfilia donde Juan, el que era compañero de Pablo y Bernabé, decidió: ya no sigo más. Y se regresó a Jerusalén. El capítulo 14 del versículo 24, Hechos 14, 24. Pasando luego por Pisidia, vinieron a Panfilia. Hechos 15, 38. Hechos 15, 38. Pero a Pablo no le pareció bien llevar consigo al que se había apartado de ellos desde Panfilia y no había ido con ellos a la obra. Óiganlo de nuevo, hay una gran discusión y va a haber una división entre Pablo y su compañero, mentor y maestro Bernabé, basado en lo que pasó en Panfilia. Óiganlo de nuevo, el versículo 38. Pero a Pablo no le parecía bien llevar consigo al que se había apartado de ellos desde Panfilia y no había ido con ellos a la obra. Estaban hablando de Juan. Oiga el versículo 37, lo voy a leer, el versículo 37, 15:37 de los libros de los Hechos. Y Bernabé quería que llevasen consigo a Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos. De nuevo el versículo, pero a Pablo no le parecía bien llevar consigo al que se había apartado de ellos desde Panfilia y no había ido con ellos a la obra. Y hubo tal desacuerdo entre ellos que se separaron el uno del otro. Bernabé, tomando a Marcos, navegó a Chipre, y Pablo, escogiendo a Silas, salió encomendado por los hermanos a la gracia del Señor. Oremos. Señor, haz este momento un momento de captura, Señor. Captura nuestros corazones. En medio de los tiempos, aviva tu obra, Señor. Permite, Señor, que podamos ser restablecidos como una iglesia que está conectada contigo constantemente. Y que este remanente de individuos que te aman, Señor, se vuelvan una fuerza profunda en medio de tu pueblo, en el nombre de Jesús. Amén. El ministerio de Juan está truncado en este momento. Juan Marcos es de quien recibimos el libro de Marcos. Obviamente hay un buen final en esa historia, pero esta va a ser la gran batalla de su vida. Era un joven. Dios le había dado la habilidad y el poder de poder avanzar. Pablo tenía un maestro, un mentor llamado Bernabé. Fue Bernabé el que lo rescató, Bernabé el que le estaba enseñando cómo servir al Señor a Pablo. Pablo era el joven. Y aquí llegan a un lugar mientras están pasando por diferentes lugares ministrando la palabra de Dios. Y Juan es el discípulo que está aprendiendo de ellos. Cuando llegaron a un lugar que se llamaba Panfilia, chocó la vida de Juan con una pared. Juan Marcos
choca con una pared en Panfilia. El consejo de Bernabé, que es su familiar, no le cambió. El rostro duro de Pablo tampoco movió su corazón. No podía pasar de Panfilia. En Panfilia fracasó. En Panfilia dejó el ministerio. En Panfilia abandonó el llamado del Señor. Marcos abandonó el llamado del Señor. Y decidió regresarse. La Biblia es clara que dice que no eres digno de Él si pones tu mano en el arado y verlos hacia atrás. Gracias a Dios por la misericordia que Dios tiene. Porque si no fuera por su misericordia, Marcos no hubiera podido recomenzar su vida y su ministerio en el futuro. Gracias a Dios porque nuevas son cada mañana sus misericordias. Sin eso, tú no pudieras estar donde estás en la presencia del Señor. Yo no pudiera de ninguna manera, porque Dios ha tenido misericordia con nosotros. Por eso estamos aquí. Pero hay algo que aprender en cuanto al reto que tiene Marcos. ¿Por qué Panfilia? ¿Por qué Panfilia? ¿Sabe? La palabra Panfilia significa de todas las tribus. De todas las tribus. No es accidente que fue en Panfilia donde fracasó. Marcos obviamente tiene otros retos y en otro tiempo podemos luchar con los demás retos acerca de esta división y este momento en el que se regresa. Pero hay una cosa que tenemos que aprender en este momento de esto. Marcos ha estado en la presencia del Señor y haber seguido a Bernabé y haber seguido a Pablo haber sido un gran privilegio. Pero no pudo llegar al punto de entender que Dios no quiere nada más algo local. Claro, Dios bendice aquello que es local. Y toda la iglesia en ese tiempo va a tener un gran problema. Porque comenzaron como judíos y todos eran judíos. Pero ahora Dios estaba mandando a Pablo y a Bernabé a hablar con las naciones, con las tribus. Habían sido llamados a que eventualmente iban a alcanzar a todas las naciones de la tierra. No ellos, pero sus discípulos y los discípulos de sus discípulos. Iban a llegar a Corea y transformar al corazón de Corea. Iban a llegar a España y transformar una nación entera. Iban a trastornar y llevar el evangelio a la India. Iban a llevar el evangelio a Nicaragua, a México, los discípulos de los discípulos. Y esa era un gran problema para Marcos de alguna manera. Porque cuando llegó a Panfilia y se dio cuenta del alcance global, que el mero nombre Panfilia significa cada tribu, todas las tribus de la tierra, hubo un momento de decir, yo quiero nada más aquello que tiene que ver conmigo y con mi vida. Quiero vivir en una burbuja en algún lugar. Sí quiero servir al Señor, pero no tengo ese alcance global de pensar en todo lo que está sobre la tierra. Déjeme decirlo de esta manera. La iglesia local es súper importante. La iglesia local es el corazón de lo que Dios quiere. Sin la iglesia local no tenemos nada. Pero hay un gran peligro con la iglesia local. Hay un gran peligro con los pastores y con los líderes en la iglesia local. Que a veces te encierras en tu barrio o te metes en tu pueblo o estás en tu ciudad y piensas que eso es todo el alcance que debes de tener. Debo de hablar primero con los misioneros y con el resto del pueblo que viaja mucho, los evangelistas. A veces nosotros se nos olvida que la iglesia local es la que hace todo y es el corazón del corazón de Dios. Que son ellos los que han mandado misioneros a través del mundo y todo eso. Y sin la iglesia local se para lo demás. Pero al revés, quiero decirle a los líderes, pastores, a los hombres de Dios, cuando llegas a Panfilia y te das cuenta que Dios no está hablando nada más de tu pueblo allí en México, o de tu lugar nada más allí en Guatemala, o de aquel pueblo o aquella ciudad donde te mandó en Lima, en Perú. Aunque Dios te ha puesto un vecindario, aunque Dios te ha dado un llamado a ese lugar, y aunque tu tiempo debe ser dedicado específicamente a lo que Dios ha puesto delante de ti, hay un Panfilia que tienes que enfrentar. Hay un alcance global para tu iglesia. Hay un alcance global para tu familia. Tú no puedes cambiar y tocar a todos los huérfanos del mundo, pero va a haber unos huérfanos en un lugar específico que Dios va a decir, poner en tu corazón que tú tienes que alcanzarlos a ellos. Y Marcos tuvo el gran peligro de que cuando llegó a Panfilia y ver toda
La gran cosa que Dios quería hacer a todas las tribus, no pudo pasar de ese momento y decir: me regreso a Jerusalén, me regreso al lugar de donde yo soy y que se acabe todo esto. Quiero encerrarme en mi propio mundo. Quiero encerrarme. Oh, la Biblia dice esto, algo precioso, que Juan, el otro Juan el del Evangelio de Juan el que escribió el libro de Apocalipsis, dice: y ve ahí a gente de cada nación y de cada tribu, y usa esta palabra, de cada nación, de cada tribu, de cada lenguaje. Levanta tus ojos, varón y mujer de Dios. Levanta tus ojos, joven, y te vas a dar cuenta que hay un Panfilia en tu vida. Hay algo que tienes que hacer que tiene un alcance global. No cierres tu corazón a eso. Yo puede ser que nunca te conozca, yo puede ser que nunca estemos en el mismo lugar contigo, pero sí te puedo decir, he compartido esta batalla, porque hay un momento, un tiempo en el que Dios te da cuenta, te pone algo enfrente. Pero Panfilia te puede llenar de temor. En el caso mío, hubiera sido: ¿qué tengo yo que andar haciendo en Arabia Saudita? ¿Y qué es la idea de irme a meter a Nigeria? La idea va de esta manera: si no puedes alcanzar a tu vecino, ¿por qué te vas a ir a meter al África? Correcto, eso es verdad. No quiere decir que esas dos cosas son exclusivas, que hagas una o la otra. Las dos cosas pueden ser hechas. Algunos de ustedes son llamados a las misiones y Dios los va a mandar como me ha mandado a mí. La mayoría Dios no los ha llamado de esa manera. Pero de todas maneras tiene que haber un alcance global. Pastores, cuando vienen creciendo los jóvenes, planten una semilla global, un Panfilia en su corazón, de algo que pueden hacer para alcanzar a las naciones de la tierra. Y no tiene que ser una gran cosa, pero es una gran cosa en el corazón. Dios estaba retando a Marcos para decirle: sí, hay algo que tienes en Jerusalén. Y hay un grupo de amigos que están contigo, y la gente con la que vas a la escuela, y el mercado donde compras tu comida, y la seguridad de saber que te vas al trabajo y regresas del trabajo y está tu familia y puedes ver a tu abuelito allí que vive no muy lejos. Hay una seguridad y un trabajo en el Señor en cuanto a lo que es local. No tiene nada de malo, es una bendición. Pero el reto para Marcos era Panfilia. No podía alcanzar su visión a las tribus de la tierra. Y se regresó. Hubiera acabado su ministerio. No tuviéramos el libro de Marcos si ese fuera el final. Panfilia derrotó a Marcos, a ese joven precoz, lleno de conocimiento, a ese joven que oyó los mensajes de Pablo y estuvo viendo la grandeza de Dios y los milagros que ellos hacían. No podía llegar al nivel de entender la visión global de alguien que ama al Señor. Hay quien en nuestros pueblos piensa: si los hermanos agarran una visión mundial, van a dejar la iglesia, y si dejan la iglesia, mi iglesia no va a poder funcionar. Y hay un miedo, y sí puede pasar, claro que sí. Hay gente que se enamora tal vez mal de algo y comienzan a arrancar para un lugar donde no deben de estar, sí. Pero la respuesta no es cerrar esa puerta. La respuesta es más bien empujar y enseñar para que puedan tener el alcance global, pero a la misma vez estar plantados en la casa de Jehová, donde Dios los tiene. Una iglesia, una juventud como Marcos, un grupo de hermanos como Marcos, tiene que entender que aunque tienen su Jerusalén, también tienen que tener un Panfilia en algún lugar. Tú tienes un Panfilia, amén. Tú tienes un Panfilia. Hay algún lugar en tu corazón donde vas a conocer a alguien que está trabajando en algún país como en la India, y tú sabes que puedes respaldar ese trabajo. Tú sabes que puedes alcanzar globalmente lo que va a pasar en ese lugar. Algunos otros van a construir sus negocios y Dios te va a decir: hay niños en Perú que puedes tú alcanzar, y Dios te va a tocar de una manera poderosa. Hay un Panfilia en tu vida. Es más, Marcos no pudo escribir el Evangelio de Marcos solo haciendo lo que tenía en su lugar local.
local, cuando abrió y expandió su visión. Y Bernabé, gracias a Dios por Bernabé, porque cuando vino de nuevo a querer recogerlo y llevarlo, Pablo dijo, no. Marcos se rajó en Panfilia. Marcos no tiene visión global. Marcos no puede ser parte de este trabajo porque le falta la visión global. Y se peleó Bernabé, gracias a Dios por Bernabé, porque pelearon entre él y Pablo. Pero Bernabé estaba viendo algo en Marcos, sabiendo que había todavía algo. Si es cierto lo que pasó, si es cierto, le decía que se fue de regreso, pero no te des por vencido, tenemos que seguir trabajando. Pablo dijo, no, se regresó y no lo quiero conmigo. Y la Biblia dice que fue una división tan fuerte que se separaron los dos hombres inseparables y el ministerio se dividió y agarró Bernabé con Marcos por un lado y Pablo con Silas por otro lado. Pero era Bernabé el que estaba en lo correcto en este momento. Él había visto algo que Pablo no pudo ver. Y es que aunque había fracasado, todavía había algo en ese joven. Y comenzó a darle, ¿sabe lo que Dios usó a Marcos? Fue ese Marcos el que nos da el evangelio de Marcos. Y la visión de ese evangelio es global, de una manera especial. Marcos hizo su parte como lo que tenía que hacer en lo local, hizo su parte global. Fue tan global que aquí estoy en este lugar y ahí están ustedes en las naciones de la tierra leyendo el ministerio y recibiendo del evangelio de Marcos. Marcos conquistó su Panfilia. Marcos conquistó su Panfilia de tal manera que aquí estamos como un resultado. ¿Cuántos han aceptado a Cristo a través de las naciones leyendo el evangelio de Marcos? ¿Cuántos han visto los milagros que él describe en el evangelio de Marcos? ¿Cuántos han sido alcanzados en las naciones de la tierra por el evangelio de Marcos? Él conquistó su Panfilia. Conquista tú tu Panfilia, lo que Dios ha puesto para ti. Dios te bendiga.